toma las denuncias por beligerancia política contra el presidente. Así que este espacio arrancamos con usted para luego ir con don Fabián. Adelante. Muchas gracias. Yo creo que lo primero que hay que aclarar es que se ha rumoreado que esa es la primera vez que el Tribunal Supremo de Elecciones lo hace. Y se olvida que en el año 95 el Tribunal Supremo de Elecciones envió a la Asamblea Legislativa una denuncia por beligerancia política en contra del entonces presidente José María Figueres Olce. Eso consta en la resolución 982 del año 95, en la cual se denunció por parte de don Abel Pacheco, que entonces integraba el directorio político del Partido Unidad Social Cristiana, a varios miembros del gabinete, incluido el presidente y su vicepresidenta. Meses después, en la sentencia 038 del año 96, el Tribunal Supremo de Elecciones, en ejercicio de la facultad que está contemplada en el artículo 102, inciso 3, interpreta el artículo 102 diciendo que cuando la Constitución dice que se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa, lo es para el levantamiento del fuero. De hecho, si uno revisa las actas de la Asamblea Constituyente, en el acta 100, el constituyente Baurit Solera defiende la facultad interpretativa del Tribunal Supremo de Elecciones en esta materia y dice, y es muy interesante porque dice el diputado Baurit, bueno, por más que nosotros nos esforcemos en redactar reglas claras, es lo cierto que siempre va a haber algún tipo de confusión o va a haber algo que complementar. Y no debe a nosotros preocuparnos que lo haga el Tribunal Supremo de Elecciones. Pues bien, con esa facultad es que el tribunal interpreta por 3 razones que no puede la Asamblea Legislativa seguir el trámite, sino que únicamente su participación es levantamiento del fuero. Primero, por un principio de paralelismo de formas. O sea, quien da la credencial es quien puede retirarla. Las cosas se hacen y se deshacen a como se hacen. Segundo, que se hace una analogía con el proceso penal, con las acusaciones contra miembros de supremos poderes. Y tercero, por una razón de carácter sociopolítico e histórico. Y es que una denuncia por beligerancia política entraña una discusión sobre participación política prohibida de altos funcionarios del Estado y que no podría el órgano político por excelencia fallar ese tipo de asuntos porque ahí hay, ¿verdad?, intereses políticos. Esa línea jurisprudencial es receptada en el año 2009 en el artículo 270 del Código Electoral y es el procedimiento que el Tribunal Supremo de Elecciones ha seguido. Se ha dicho que ese artículo 270 contraría el parámetro constitucional. Y sobre eso 2 cosas muy puntuales. La primera, existe en derecho constitucional una cosa que se llama el principio de presunción de constitucionalidad de las normas y es que toda norma en el ordenamiento jurídico se interpreta constitucional hasta que la Sala Constitucional diga que no es así. No es como usted, Douglas, o usted, Jorge, que va en su carro y dice, bueno, a mí la restricción vehicular no me parece, hoy no voy a aplicar el artículo porque va contra mi libertad de tránsito. No, hasta que la Sala Constitucional no lo diga, la norma se entiende válida y surte efectos. Pero además, en la sentencia del año 2011 del caso Maureen Ballestero, entonces diputada de la Asamblea Legislativa, la Sala Constitucional analizó la cancelación de credenciales de miembros de supremos poderes y dijo que en estos casos el Tribunal Supremo de Elecciones debía seguir procedimiento análogo al que está previsto para los delitos relacionados con la Corte Suprema de Justicia y que luego de que la Asamblea Legislativa se pronuncie si levanta o no el fuero, el expediente debe volver a la autoridad electoral. Y dice la Sala, mientras la sanción esté prevista constitucionalmente, las pautas procesales pueden ser desarrolladas en la ley ordinaria, en este caso en el Código Electoral, como está en el 270. Y finalmente, en esta primera parte cierro diciendo que cualquier otra interpretación sometería a Costa Rica a responsabilidad internacional, porque en el caso Petro Urego versus Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no existe en el Estado ningún funcionario que no tenga perfil de juez que pueda remover a miembros electos soberanamente en elecciones. O sea, solo aquel órgano que tenga un perfil jurisdiccional puede conocer de denuncias que lleven luego a la destitución del cargo de personas que accedieron a esos cargos por el voto popular. Y por eso es que de hecho nuestro constituyente habla de magistrados. No es como en el caso de otros países que le llama ministros a los miembros de la autoridad electoral. No, les llama magistrados, les exige los mismos requisitos que la Corte Suprema de Justicia y además el constituyente en el acta 76, cuando se pronuncia en relación con la beligerancia política, entiende que hay un despliegue de competencias que son además exclusivas y excluyentes de ese órgano que estaba creando la Constitución del 49. Bien, gracias, don Fabián. Muchas gracias. Yo quisiera iniciar tal vez planteando 3 aspectos fundamentales que creo que son los ejes temáticos que nos ocupan hoy como república y como nación.
Primero es que quiso otorgarle nuestra Constitución política al Tribunal Supremo de Elecciones. Primero, ¿para qué nace el Tribunal Supremo de Elecciones? Y, por supuesto, cuáles fueron las delimitaciones claras, claramente establecidas en esta Constitución política. El segundo aspecto fundamental es la potestad. Esa potestad interpretativa puede tomarla el Tribunal Supremo de Elecciones para decir todo lo que ellos quieran y para poder interpretar todo lo que ellos quieran. Evidentemente no. Y tercero, un aspecto a nivel interno del Tribunal Supremo de Elecciones, que es lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo de Elecciones para venir a decir lo que la Constitución política, ni los instrumentos internacionales, ni el Código Electoral dice. Y lo primero que yo quisiera aquí frente al pueblo de Costa Rica es reclamar la ausencia de su jefa, la señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, que se niega a darle la cara al pueblo de Costa Rica y envía a sus emisarios, sus subalternos, para venir a repetir lo que ellos mismos han repetido en diversos medios de comunicación. Doña Eugenia, no se esconda, dele la cara al pueblo de Costa Rica, y aquí, frente a usted, dándole la cara y mirándolo a los ojos, yo le quiero preguntar a usted, como letrado y asesor de ella, ¿qué es lo que está ocurriendo con doña Eugenia, que no quiere hablarle al pueblo de Costa Rica, que los envía a ustedes? ¿Qué es lo que ocurre? Que los asesores tienen temor de que doña Eugenia no tenga la capacidad intelectual para darle una respuesta clara al pueblo de Costa Rica. Primer aspecto que yo considero muy grave, más en la situación en que el Tribunal Supremo de Elecciones ha puesto a este país. Don Fabián. Segundo, don Fabián, usted tuvo tiempo, caballero, para hablar. Claro, permítame hablar a mí. Esa resolución. Vamos a ver. Vamos a ver el tiempo. Son 3 minutos, le quedan 2 minutos y después vamos con... Vamos a ver. Para hacer parejos los 3 minutos. Inicia el señor Cambronero Torres con una pirotecnia jurídica para decirnos acá que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la potestad de interpretar absolutamente todo. Y en un Estado social democrático de derecho, si es que nos llamamos así, tenemos que tener reglas claras, claramente establecidas, y en materia constitucional, usted como profesor de la Universidad de Costa Rica lo sabe, que tenemos que en materia constitucional tener mucho cuidado con esto de la interpretación o argumentación que yo pueda hacer del texto constitucional. Y sí, les guste o no les guste a ustedes, los miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, nuestra constitución política es muy clara, don Andrei. La constitución política les dice a ustedes en el 102 lo que ya hemos repetido hasta el cansancio: la posibilidad que nadie les quita a ustedes de investigar todo lo que quieran en relación a beligerancia política. Pero les dice y hace una observación especial, que ustedes en relación al presidente de la República y a otros miembros de los supremos poderes del Estado, se concretará, se limitará por consiguiente a informarle a la Asamblea Legislativa sobre lo que está ocurriendo. Y aquí me permito leer lo que ya hemos leído. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros y otros más, el tribunal se concretará a dar la cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. ¿Saben inclusive qué cuestionan? La palabra concretará y los términos que esto involucra. 30 segundos. La Real Academia Española lo establece muy claro. Ustedes tienen limitaciones claras. Pero aún más, si nos vamos a la ley de ustedes, del Código Electoral, se dice en el 262 que la cancelación de credenciales solo puede hacerse única y exclusivamente por las causales establecidas en la Constitución. Díganme ustedes en dónde la Constitución política se le otorga la facultad para poder quitarle las credenciales al presidente de la República. No existe ningún artículo en relación a eso. Tomar lo que la Corte Interamericana e interpretarlo a su gusto para poder aplicar y justificar es realmente, mire, temerario lo que ustedes están haciendo. Porque cuando usted analiza los términos de las resoluciones de la Corte Interamericana, ustedes las están totalmente descontextualizando.